pasa por ahí. Tenemos en línea a Ariel Korenberg, que es investigador del CONICET y profesor de la UBA. Hola Ariel, Nico Jacob, buenas tardes y muchas gracias por atenderme. No, buenas tardes, un saludo. Ariel, bueno, estuvieron investigando ahí, tratando de ponerle números al producto, lo podemos llamar así, de las coimas o del delito desde el Estado. Sí, junto con Martín Grande tenemos un proyecto para analizar el impacto en el CONICET, el impacto de la corrupción en el crecimiento económico. Encontramos quizás una obviedad, digamos que en países en vías de desarrollo la corrupción tiene más efectos que en los países desarrollados, no obstante que también en los desarrollados existe, es un fenómeno que siempre va a estar, pero nos llamó la atención el tema de la magnitud. Entonces nos atrevimos a mensurar, a hacer una métrica mediante la acumulación, la suma de la inversión pública realizada entre el 2004 y el 2015 y los subsidios a energía y transporte del mismo periodo. Y llegamos a inferir que sería aproximadamente, por supuesto que con un margen de error, ¿no? Es una estimación. Aplicando los porcentajes de sobornos difundidos en el expediente de los arrepentidos, no en la opinión pública, sino lo que los propios arrepentidos del sector privado están mencionando, 15% para construcción pública y 5% para subsidios, llegamos a un número que a precios de hoy sería alrededor del 7% del producto. Claro. La nota que publicamos en su momento en Perfil lo tradujo en cifras y eso da por resultado esto que se está difundiendo, creo yo, de 36.000 millones de dólares. El estudio de ustedes termina en 7 puntos del producto. Sí. Ok. Y surge, volveros a repetir eso, porque me parece súper interesante que la audiencia... Surge de aplicar el porcentaje que menciona el sector privado que pagó al sector público en obras públicas y en subsidios exclusivamente de energía y transporte, porque hay otros tipos de subsidios, hay otros casos, por supuesto, que se van a ir conociendo, en donde no hay arrepentidos. Claro, ahí va. Entonces, es eso. Digamos, nosotros en las estimaciones, siguiendo nuestra experiencia de pasada en el INDEC y con el cálculo de crecimiento y sus fuentes, tomamos metodología internacional que aconseja esto, aplicar los porcentajes de los expedientes, no de la opinión pública, me explico la diferencia. Ahí va, claro. En forma conservadora, no por el rango superior sino el inferior, 15 y 5, a los presupuestos ejecutados. Mira, esto es una metodología internacional para tratar de hacer esta cuenta. Sí, efectivamente, digamos, esto es bastante nuevo para nosotros. Estamos viendo de formar un grupo de análisis a nivel internacional. Hay un caso en Ecuador también, que está haciendo cálculo aproximado, que casualmente los porcentajes son similares. Claro. Esto se engloba, digamos, en un fenómeno más abarcativo, que es la economía ilegal. Fíjate que acá no estamos contando, Ariel, por ejemplo, no sé, cosas que se me ocurren, ¿no? No estamos contando el caso de los empresarios testaferros, donde la ganancia uno puede presumir que era también para ellos. Y que es una forma de robo, porque va a decir, no, Nico, si es ganancia. No, con un empresario testaferro corriendo en una licitación en la que estaba vedado participar, es también robo. Bueno, el mecanismo sería el siguiente, digamos, esto lo analiza perfectamente la teoría económica, perdón para la audiencia que no es economista, pero a raíz de los sobornos y del mecanismo, parece la serie de Netflix, pero el mecanismo y el sistema que se armó de cobro sobre los subsidios, sobre todo, porque sobre las obras, en todo caso, bueno, además del adelanto de obra en efectivo, el 10%, luego se cobraba el 5% con readecuaciones de costos, pero además de las readecuaciones de costos, lo que genera un mecanismo de ese tipo es una cartelización. Claro. Es una cartelización que siempre existió,
Ojo, lo que pasa es que es la primera vez que se reconoce en público. ¿Qué genera eso? Monopolios. Claro. Excluye pymes u otras empresas que no tengan poder de lobby sobre el Estado, se reparte el negocio entre pocos y se comparte el negocio con los agentes corruptos del sector público. Está estudiado perfectamente el caso, digamos, en la microeconomía, para mencionar. Claro. ¿Y eso qué genera? Que genera a la empresa que paga sobornos un sobrecosto. Así es. O sea que la vuelve menos competitiva. Pero como se cierra el mercado a la competencia, por supuesto que el mercado es específico y falla en el mercado, se cierra el mercado a la competencia, lo que sucede es que para el consumidor final, y acá me refiero no tanto a obra pública, sino a la operación de los servicios públicos, digo, trenes, peajes, completamente. Mantenimiento de carreteras, electricidad, gas y agua, no quiero generalizar, pero ya por resultado de que vos fijate, en los últimos, hasta el 2015, cuando estaban congeladas las tarifas, el operador privado que tenía la concesión para parar, no sé, vamos a tomar un ejemplo, ferrocarriles de pasajeros, el subsidio le alcanzaba apenas para solventar el costo operativo, por ejemplo también de transportar y distribuir electricidad, no tanto generación en ese caso, tengo entendido. Pues es que entonces, sí. No, decime, termina con la idea y... cierro el argumento. Entonces, como no le alcanzaba para los costos operativos y encima tenían que pagar el costo el sobrecosto de las coimas, lo que generaba era un deterioro en la calidad del servicio. O sea que el consumidor lo sufría por dos lados, y principalmente los trabajadores que se trasladan a capital todos los días. Sí, claro. Más precio, en algún caso, pero en todos, como en realidad no aumentaba el precio, el empresario tenía que ajustar la calidad del servicio, generando todos los accidentes que hemos vivido. Totalmente. Por eso es importante seguirte a vos en el razonamiento que propones, porque pone la responsabilidad en un lugar diferente de nada más lo económico, ¿no? Por supuesto. Hay un efecto que tiene que ver con la vida. Claro, exactamente. Y podemos sumar otras cosas, ¿no? Los hospitales que no atendieron en su momento a los pacientes. Digo, no es nada más que las rutas, que sería como el caso más fácil de ver, ¿no? Más paradigmático. Sí. O sea, vos, al llegar a esta magnitud, que de ningún modo es un PBI. Te iba a decir eso. 7 puntos del PBI significa que es el 7% del PBI. Sí. Así 7%. Ok. 7%. Pero ojo que faltan otros casos, digamos, donde ha habido evidencia mediática al respecto, los subsidios del ONCA, te nombro, pero no quiero cansar a la audiencia, los subsidios del ONCA, las renegociaciones de deuda pública durante la gestión anterior, que hubo dos, los canjes, 2005-2010, ustedes tienen el traspaso de FJP, las licencias no automáticas, las importaciones, la aduana paralela, el financiamiento de la estructura cámpora a través de el cobro a los contenedores, etcétera, ¿no? Ariel, ustedes tienen mapeado entonces o contabilizado ese adelanto, digamos, la coima contra el adelanto de obra, pero no tienen... El adelanto de obra es sobre el costo total de la obra. Bueno, ahí va, lo aplicamos. Okay. Porque sobre hasta ahora total de la obra. Lo que venimos conociendo, no es, decimos. Porque lo que venimos conociendo es que había que todo el adelanto de la obra, que era entre el 10 y el 20%, iba a parar en concepto de coima de vuelta a manos de los funcionarios, y que después había un porcentaje cada vez que se adelantaba en la obra y se giraban pagos, ¿no? También en las renegociaciones y también en algunas cuestiones vinculadas con los proveedores. Sí, sin duda. No, después, por un lado, entre el adelanto y las readecuaciones de costos, ahí se compartía un beneficio extra entre el agente corruptor y el sector privado, que termina realizando la obra a mayor costo. Qué interesante lo que usás como palabra, el agente corruptor. Porque ahí estás, porque estás mostrando el mecanismo típico de una cleptocracia, que es en lo que estamos, porque el kirchnerismo lo que te quiere explicar es que el corruptor es el privado,
y que en todo caso el funcionario no hizo lo que tenía que hacer, pero como que quien tuvo el poder y pidió es el privado. Sí. Y acá esa dinámica se invirtió. Y no es un detalle menor. El agente corruptor es un agente público. No, sí, por supuesto. Y es el que, por lo menos en este país o en economías como la nuestra, igual nosotros somos un caso muy, muy particular, la economía en vía de desarrollo. No es así en todos lados. Pero llegó a una magnitud tal que el propio sistema, si continuaba funcionando, por no decir ya antes de las elecciones de 2015, conspiraba contra el mismo funcionamiento de la economía argentina. Claro que sí. ¿Me explico? Claro que sí. Perdón que sí, te cito un autor, Mancur Olson, que recomiendo a todos, no es tan difícil de leer. Parece sociólogo, pero es economista y bastante ortodoxo, diría, para mi gusto, pero tiene un análisis muy bueno en el cual demuestra cómo las mafias tienen también incentivos a que funcione el sistema sobre los cuales cobra los sobornos la mafia. Claro que sí. Cuando eso se expande a un país entero ya es cleptocracia. Totalmente. Pero para que se pueda sostener la misma, bueno, los ejemplos extremos que señalaba el libro, y ahora lo voy a actualizar en 2 minutos, son Unión Soviética, Cuba, y algunos regímenes dictatoriales latinoamericanos, de derecha. Sí. Mira. El ejemplo extremo hoy sería Venezuela, claro. En el cual, digamos, no es solo la corrupción lo que genera el marasmo económico en Venezuela, pero es una gran parte fundamental que lo explica. Cuando la necesidad de imponer un sistema autocrático a los fines de que la cosa funcione para generar esos recursos, para mantenerse en el poder, conspira contra el propio funcionamiento. En el extremo, por supuesto, sí, que no llegamos. Sí, acá de alguna manera está contabilizado también lo que pasó con los impuestos. Sabemos que ese 21% de IVA en el principio no se pagaba porque es lo que se usaba para montar los obradores y proveer las obras después de haber devuelto todo en coimas. Bueno, tenemos el caso... Bueno, las coimas son en negro, si son en negro no pagan impuestos. No, sobre la parte formal sí se pagó impuestos. Pero estoy diciendo otra cosa, no se pagaron porque el acuerdo era no pagarlo, porque puesto que todo el adelanto se entregaba como coima, tenían que usar ese 20% para montar el obrador y poner la cosa en marcha. Claro. Bueno, eso es plata que no entró debiendo entrar y de alguna manera fue robada por el mismo sistema. Bueno, exactamente, es un costo de oportunidad que se perdió en estos términos. O sea, vos tenés ese monto que calculamos de 7 puntos de producto, ahora te lo voy a comparar con algo que tiene una magnitud importante. Digamos, o se hubiesen hecho más obras con ese dinero. Sí, tenía que entrar porque operado con eficiencia, o estarían hoy como ahorro público. Bueno, es decir, hoy el Estado tendría superávit, ¿no? Yo lo tengo que pagar cuando compro yerba, de manera que ellos también tenían que pagarlo, y no lo pagaron porque fue parte de un acuerdo, ¿no? Eso claro. Lo pone en el gran mecanismo del afano, digamos. Para tener una idea de la magnitud, por eso nosotros, como nuestro interés es puramente académico, incentivado por el caso actual, por supuesto, pero digamos, no es un PDI. Estas dos cuestiones sumadas habrá que ver el día de mañana si se logra. Nosotros pensamos hacerlo, pero también para proponer una metodología a nivel internacional que sea comparable. Ahora, de todas maneras, para tener una idea de la magnitud, no es poco 7 puntos de producto. Okay. Si vos lo comparás con otro trabajo que hemos hecho de evaluar vaca muerta, que en donde también hay un Vox Populi que exagera su valor. ¿Sabes cuánto me dio vaca muerta? No. A un petróleo de $50. Hoy el petróleo está mucho más arriba. 7 puntos de producto. Bueno, mira. O sea que equivale al valor de vaca muerta. Se robaron vaca muerta. Yo le decía en una nota a Aranguren en un momento, digo, que no la puedan sacar porque se la roban, ¿viste? Cuando durante el gobierno del kirchnerismo, mira, de alguna manera pasó, no la sacaron pero se robaron el total.
Bueno, esto también está estudiado, me inspirás a señalarte, vinculado con recursos naturales, renovables o no renovables, digamos. Argentina lo que vivió en la década pasada fue un boom de commodities como el resto de América Latina. El problema es que Argentina, otra vez caso particular dentro de América Latina, porque no fue así en el resto de América Latina, salvo excepción de Venezuela y algún otro país, es que hemos administrado mal la bonanza. Claro. Para no disponer de ahorro en la época de vacas flacas, que es la que estamos pasando actualmente. Yo tengo una figura ahí para comparar. La economía argentina como cementerio de oportunidades perdidas. Y sí, claro. La soja en el 2011, $600. Desde 2012 a la fecha, estamos con una soja de $300. Pero los niveles de gasto público, de impuestos y emisión monetaria e inflación están como si la soja fuera de 600. Sí. Sí. No, la verdad es que es impresionante. Es impresionante. Ariel, ¿qué te pasa con instituciones como la extinción de dominio? Digo, si uno puede seguir con vos un poco el razonamiento y decir es imperioso recuperar parte de esos 7 puntos de PBI. Sí, están todos motivados con el tema de recuperar el dinero, ¿no? Yo no soy jurista, por lo tanto hablo de oído como ciudadano. Sí, que ya es bastante, porque bueno, nos lo robaron a todos, ¿no? Por supuesto, nos compete. Sí. Tengo ahí varias ambiciones, digamos. Me gustaría que no se reproduzca el sistema. Este mecanismo que no siga para adelante. Creo que no se está hablando cómo va a ser. Eso implica replantear todo el sistema de contratación pública. Sí. Si es que se sigue contratando así, porque otro esquema es fugar directamente a que no haya este tipo de intervención, digamos, del Estado. Y bueno, habrá que discutirlo. Pero hay y que también los mecanismos de auditoría y control. Claro. Chequeo y balance, como se dice en inglés. Sí. Que no funcionaron en la década pasada y no sé cómo funcionan hoy. Te doy un ejemplo. La Auditoría General de la Nación está en manos del Partido Justicialista y es la que revisa los presupuestos ejecutados de los últimos 12 años. ¿Me explico? Sí, no solo en manos del Partido Justicialista. Uno de ellos ya sabemos quién es. Está implicado... Fernández de apellido, implicado en esto, ahora con 2 meses de licencia, aparece, ni siquiera está confirmada. Sí, que me llama la atención, vos lo mencionaste, que no se discuta en la opinión pública ese punto. Claro. Porque recientemente, con el voto unánime de todos los miembros de la AGN, no solo del PJ, aprobaron el presupuesto 2015, la ejecución de presupuesto. Claro. Entonces, si ya la parte administrativa está avalado, la justicia podrá hacer algo, pero acá hay algo que falla antes. Es la auditoría común y corriente de cualquier empresa privada y pública. Que es la Auditoría General de la Nación, como puede haber sido en su momento y que falló Arthur Andersen con el caso de Enron. Como es hoy una empresa como Pricewaterhouse. ¿Qué hace la AGN? Es la pregunta. Claro. Ahora, por otro lado, uno piensa, ¿cómo hacemos? Disculpame que te interrumpa. La otra es la auditoría interna ex ante. Esto es ex post, una vez que sucede el hecho. La interna, que es la SIGEN, ¿en manos de quién estuvo durante 12 años? Sí, totalmente, de Minichelli. ¿Y cómo pudo estar 12 años? Bueno, por eso. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Y en manos de quién estuvo la Oficina Anticorrupción? No, en manos de nadie. ¿Y en manos de quién estuvo la FIP? Por eso es un mecanismo. Claro. Por eso es un mecanismo. Y por eso yo traje en la charla lo de los impuestos, un poco para figurar la responsabilidad de Chegaray. Que mirara para otro lado, bueno, no puede zafarla en todas como zafó en la de Chicone, porque es un sistema. Sí, no sé cómo zafó la de Chicone, pero bueno, es un sistema que también incorporaba la FIP, sin duda. Y la Unidad de Información Financiera. Bueno, no te olvides de ninguna, y la IGJ te menciono. Y la IGJ, que ni te cuento, claro. Por eso. A mí igual, y el INDEC. Sí, también. El INDEC, que es lo principal, porque contra eso vos podés comparar algo. Si no lo tenés... Sí, rompen el tablero de control, digamos, ahí es una cosa que no... que eso es caso único en el mundo, porque ningún país del mundo, por más dictatorial, aún en la dictadura de Pinochet,
intervino el Instituto de Estadística para modificar el IPC unos meses, o la dictadura en Brasil, meses, ahora, no 7 años. Totalmente. Ahora, Ariel, vos venís de la economía, ¿cómo salimos? Sí. Porque es muy difícil, digo, para figurarnos el rol del empresario, ¿no? Macri dijo algo ayer, y como me quedo sin tiempo, aprovecho y lo cuelo en la charla, ayer o antes de ayer en el programa de Oppenheimer, algo así como que había sido una cosa muy grave, pero cuando él la tiene que describir dice, porque no te dejaban trabajar si no pagabas la coima. Eso es toda una interpretación ya. ¿No? Él elige dónde poner el punto de gravedad. No te dejaban trabajar si no pagabas, ¿no? Está ahí un minuto de ponerlo en la necesidad, tenías que pagar. Entonces, ¿cómo hacemos hacia adelante? Castigamos por igual a todas las empresas, les exigíamos la conducta por ahí excepcional de resistir a las coimas y caer, cerrar, quebrar o retirarse. ¿Cómo hacemos con eso? Acá, perdón, antes que eso todavía, claro, voy a grabar un poco el tema. Ya teníamos una crisis económica, que primero fue cambiaria, luego balance de pagos, ya es de liquidez, y la última etapa es la de solvencia, espero que no entremos. Que recurrimos al Fondo Monetario. Digo, eso que yo critico bastante fuerte a este gobierno en términos de, perdón que hable de algo viejo, la herencia recibida parece que había sido mucho peor de lo que ellos mismos pretendían haber analizado, como si hubiera sido un gobierno socialdemócrata europeo. Sí, no, escúchame, te subo la apuesta, mucho más de lo que entendieron que era. Ni siquiera es tan claro que nos la escondieron. Yo creo que les sigue explotando cosas que no vieron. Bueno, pero terrible. Este país, es terrible. Como en mi caso y otros economistas y políticos no podían negar de que si asumía un gobierno de otro signo iba a tener que hacerse cargo de esto, y estaba el diagnóstico realizado. O sea, me llama la atención. Mira. Lamentablemente lo digo. Yo sabés con qué, sabés, me salgo un poquito, me salgo un poquito de tema, pero ¿sabés qué ejemplo uso? Sí. Lara San Juan. Un país, cuando vos recibís un país del kirchnerismo, después de años donde se ató todo con alambre, no podés seguir haciendo navegar los submarinos como si el kirchnerismo no hubiera pasado, volar los aviones como si no hubiera pasado, ¿entendés? Entonces no sé si hubo conciencia. Tenés que parar los recursos del país que pueden resultarte peligrosos porque no se mantuvo nada. No soy quien para pontificar, pero creo que votantes medios tienen que tomar conciencia para exigir esto en el momento. Probablemente. No después, Probablemente. Digo, porque en 2011 54%. Pero pongo el ejemplo como diciendo, ni siquiera sé si tenían cabal, porque lo mínimo no votás un submarino, ¿o no? No, lo que quería agregar, sí, ni hablar. Lo que quería agregarte era que a esto se le une esta crisis que yo creo que es institucional, lo del sistema de corrupción. Claro, es seguro. Una crisis institucional y no hay que subestimarla. Yo veo en el futuro, lo digo con vos solamente y lo pongo en modo potencial, como las cifras que hemos hecho, pero ¿por qué no? Yo me hago esta siguiente pregunta. Si la Auditoría General de la Nación en cierto momento, digamos, estaba dirigida por Despuy, hacía, pero después caía en saco roto. La SIGEN en manos del esposo del propio ministro que ella tenía que investigar. Los jueces, que son 11 jueces de 12, dicen, de aquella servilleta del ministro Corach de la época de Menem. ¿No llegó hora de que el Consejo de la Magistratura, SIGEN y AGN no sean parte de un reparto entre partidos políticos? Pero seguro, lo que pasa son preguntas que me hago. Sí, como ciudadano, no como economista quizás. Hay que ir a un replanteo. La ley para la economía, Las reglas son importantísimas. Claro, sí. Bueno, pero hay que ir a un replanteo general. Por eso yo te preguntaba qué hacemos con los empresarios que pagaron, ¿no? Se le perdonan no a ellos, pero sí a sus empresas, se los obliga a vender sus empresas. El gobierno parece inducirlos a que, bueno, renuncien ustedes y pongan a sus hermanos y a sus hijos.
La verdad es una pregunta que no la tengo muy clara. Yo creo que en otros países la corrupción no fue tan generalizada ni ha llegado a esta magnitud. En Suecia una ministra tuvo que renunciar por haber usado dinero público para comprar un pasaje de avión, digamos. Sí, o sea, sí. No tenemos idea a lo que hemos llegado acá. En todo caso, creo que hay que enfatizar en el directorio de la empresa, en los que tomaron la decisión, más que la empresa misma. Pero a mí lo que me da temor, no quiero decir, esto no es un 2001, va a ser distinto, yo lo veo más por el lado inflacionario, una posible crisis, no es que diga que va a haber, pero que sea a una cuestión institucional que ahí sí me incluyo, nadie preveía. Nadie preveía, sí, seguro. La anterior, la cuestión económica o socioeconómica, sí, eso lo achaco al gobierno. Ahora, esta cuestión, creo que nadie sí la preveía y creo, así como veo en la oposición que no tiene una sola idea económica alternativa. No tiene. Acá ni gobierno ni oposición, es decir, el conjunto de la clase política, no tiene respuesta ante esta crisis. Claro. Como diciendo, ¿dónde está el proyecto por lo menos para replantear el sistema de licitaciones en la Argentina? No lo escucho, y no está. No lo veo, no veo paper, no lo veo, no lo veo en el debate. Claro, totalmente. Bueno, es difícil. Ariel, me quedo sin programa y te agradezco muchísimo la charla y la seguimos en cualquier momento, ¿vale? Cómo no, un saludo, gracias. Un abrazo grande. Era Ariel Korenberg, que es investigador del CONICET y profesor de la UBA.